Buenas nuevas para todos, queridos fetevidentes. Les damos las gracias por estar sintonizando Canal 5, el canal de la misericordia. Qué alegría, Padre, tenerlo aquí con nosotros. Buenas nuevas, Padre. Nueva, hermanita, ¿cómo le va? Bueno, bien, gracias a Dios y a la Virgen. ¿Y a usted? Bien. ¿Desayunó jampao? Ojalá hubiese desayunado jampao. Ya. ¿Desayunamos normal? Normal. Normal. ¿A usted le gusta el dim sum? Por supuesto. Usted también, ¿no? También. Oiga, ¿usted sabe comer con palitos? Bueno, sí. Mi papá me enseñó, así que... ¿Sabe que ahora con usted vamos a tener no vamos a captar otro tipo de audiencia? Está bueno, ¿no? ¿Usted también sabe comer con palitos? Sí. ¿Es complicado? Al principio, ya después uno se habitúa. Pero eso sí, uno tiene que estar comiendo con palitos frecuentemente porque si no pierde la pericia. Sí, porque muchas personas me dicen, enséñame, le enseño y ¿qué va? Sí. Es enredado, dice, es enredado, con los Pero macarrones. oiga, yo no la he visto comer con palitos. Porque a veces comemos con las hermanas y a veces no. Ya. Así que... Bueno, yo hago unos palitos para verla. Exacto. Y entre los dos compartimos una comida con palitos. Así es. Chopstick. Exacto, sí. Padre, hemos hablado anteriormente sobre el Adviento, pero queremos profundizar sobre todo el significado del Adviento. Creo que ya varios de nosotros ha penetrado en nuestro corazón que debemos de prepararnos para la espera del nacimiento del Señor, con tantas cosas que debemos practicar y sobre todo el tiempo de preparación, ¿no? No, ya que se está acercando la Navidad, unos días antes me voy a preparar, sino realmente entender a profundidad, Padre. ¿Nos podría explicar un poco más sobre el significado realmente del Adviento? Yo pienso que un cristiano que esté viviendo su fe está al día. El problema es cuando hay un gran grupo de cristianos, una masa que quizás no practica la fe como se debe por varias circunstancias, y entonces les sorprende la llegada de la Navidad, como diría el Señor en el Evangelio, como un ladrón en la noche. Yo recuerdo hace muchos años, en una de las parroquias donde yo trabajaba, recuerdo que el 24 en la noche, bueno, al atardecer, a eso de las 4 o 5 de la tarde, había un señor con una lata de pintura, pintando el frente de su casa, pintando las verjas, poniendo adorno. Y yo decía, pero esta noche es Navidad. Cuando están todas las casas ya pintadas, todas las casas adornadas, ¿dónde estaba? ¿Qué le pasó? Y no era que estaba en el extranjero, porque yo tenía que pasar todos los días por ahí para celebrar la Eucaristía. Pero se dio cuenta tarde de que era Navidad, ¿no? Y yo pienso que eso pasa en muchos que no asisten a la iglesia. Cuando uno asiste a la iglesia y uno celebra la Eucaristía frecuentemente, uno reza, uno sobre todo sigue la liturgia de la iglesia, uno se da cuenta, oye, esto está ya a la vuelta de la esquina, vamos a prepararnos como se debe, ¿no? Lo más importante del Adviento, obviamente no son regalos, ni luces, ni tampoco yo puedo decir orar y ayunar por hacerlo. Hay que entender el significado. Y por eso sería bueno en este programa hablar del significado teológico del Adviento. Después vamos a hablar de la liturgia. Claro. Hemos hablado de la historia, luego hoy hablamos del significado teológico y luego vamos a hablar de la liturgia del Adviento. Que es importantísima. Sí, porque ahí es donde, a fin de cuentas, se vive y donde converge tanto la parte histórica como la parte teológica. El Adviento pertenece al ciclo de la Navidad, como la Cuaresma pertenece al ciclo de la Pascua. Muchas veces se dice que son dos ciclos distintos. No, es un solo ciclo. El ciclo de la Navidad tiene dos partes, Adviento y la Navidad propiamente dicha. Porque si
no existiera la Navidad, tampoco existiera el Adviento. Entonces, el Adviento forma parte del ciclo de la Navidad y la Cuaresma forma parte del ciclo de la Pascua. Entonces, el ciclo de la Navidad tiene dos partes, el Adviento y la Navidad propiamente dicha. Entonces, este ciclo, y lo digo así porque si no, no vamos a ver la importancia que tiene teológica. No se entiende. El Adviento como tal es un tiempo esencialmente de esperanza. Así como la Pascua es un tiempo de fe, de reafirmación de la virtud de la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es la renovación de nuestras promesas bautismales. El Adviento, ¿verdad?, es y la Cuaresma, voy a decirlo de paso, es para reforzar la virtud de la caridad. Pero bueno, aquí están las tres virtudes teologales. El Adviento es un tiempo esencialmente de esperanza. ¿Cuál es su significado teológico y por qué vamos a destacar que es tiempo de esperanza? ¿Por qué? El Adviento celebra tres aspectos de nuestra fe. Y los tres enlazados. Pero dependiendo de los tiempos, conforme va avanzando el Adviento, se refuerza uno más que otro. Pero los tres están relacionados. El Adviento hace referencia y celebra, porque la liturgia es una celebración, la parusía, el retorno triunfal, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con lo que eso conlleva el juicio universal de las naciones, rendir cuenta a Dios de nuestros actos. Este aspecto está marcado sobre todo en las dos primeras semanas del Adviento en la liturgia romana latina. El segundo aspecto es la celebración de la primera venida de Jesús en carne mortal, la Navidad. Sobre todo en la novena de la Navidad, que ya hemos hecho referencia. Y tercero, entre esa última venida definitiva de Jesús, el juicio final, y la primera venida histórica del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, hay una venida intermedia que es la venida sacramental. Jesús está en medio de nosotros, está realmente presente en los sacramentos. Ahora, este aspecto de esta presencia real de Jesús a veces se subestima. Y claro, si se subestima no vamos a vivir el Adviento, porque decimos, bueno, estamos preparándonos para la llegada de Jesús, estamos esperando a que Jesús nazca en nuestro corazón y entonces no está en la Eucaristía, entonces no está en la confesión. Y en todos los signos de la iglesia que siempre son frecuentes para cada uno de nosotros. Así es. Entonces, no, Jesús está entre nosotros. Es una presencia sacramental que nosotros tenemos desde que Jesús fundó la iglesia hasta su segunda venida. Entonces, durante este tiempo de Adviento, nosotros nos encontramos con Cristo presente en los sacramentos. Y al encontrarnos con Jesús presente en los sacramentos, Él mismo nos está preparando para su segunda venida y nos está haciendo reconocer su primera venida histórica en carne mortal. Por eso es que, si yo no voy a la iglesia, yo no puedo decir que estoy viviendo el Adviento. Tengo que ir a la iglesia, tengo que participar en la iglesia. Porque es esa presencia real, verdadera de Jesús en los sacramentos, es esa la que me va a refrescar mi fe, la que me va a reciclar mi fe, la que me va a conectar con el misterio o el acontecimiento de la parusía. Padre, y se hace lo contrario. En Adviento más la gente se va de la iglesia y viene el día de la Navidad.
Por eso es que lamentablemente de los 4 tiempos fuertes litúrgicos que tenemos en la iglesia, porque el Adviento es un tiempo fuerte. En la Mariano. práctica, quizás en Panamá, quizás en otros lugares distintos, pero en la práctica es el más flojo, es el más débil. Primero porque es el más corto de todos los tiempos litúrgicos. Segundo, porque en nuestra cultura hay muchas celebraciones, como las graduaciones, las primeras comuniones, el Día de la Madre, Un mes festivo total. la Teletón, la Fetebetón, etcétera. Entonces, aunque la Fetebetón es celebrar el Adviento con obra de Donar caridad, con ¿no? alegría. Entonces, pero sí, la Teletón tiene un aspecto que forma parte de este ambiente de Adviento, que es la solidaridad por unas causas nobles, pero también un ambiente muy celebrativo, que si eso se separa, se desmarca de lo que es propiamente el Adviento. Ahora, el Adviento tiene una tensión, digamos, celebrativa, que es celebrar esa presencia de Cristo y la espera de Jesús, de su retorno triunfal, haciendo memoria de que ya vino en carne mortal. Entonces, esto se conoce como una tensión escatológica de el ya, pero el todavía no. Ya está presente, ya vino, pero todavía no se da la manifestación gloriosa y final de su advenimiento segundo. Es el ya y el todavía no que celebramos durante todo el tiempo de Adviento. Ahora, hay que destacar que en este tiempo de Adviento, el Adviento tiene 2 partes fundamentales, que es las 2 primeras semanas y las 2 semanas siguientes, que en realidad no son 2 semanas siguientes, es 1 semana y media. Yo lo he dicho, el Adviento no tiene 4 semanas, el Adviento tiene 4 domingos, porque después del último domingo, a los 2 días o al día siguiente muchas veces, ya Es la Navidad. es la Navidad. Entonces es un tiempo muy corto. Muy corto. Sí. Entonces, al igual cuando se dice que tiene 2 partes, vamos a ponerlo así, la novena de Navidad y el tiempo anterior, porque la novena de Navidad es el tiempo más fuerte ya de esa expectación en recordar de que Jesús nació, y como Jesús nació ayer en carne mortal, hoy nace espiritualmente en mí. Es un nacimiento permanente cuando me confieso, cuando asisto a la Eucaristía, pero es una renovación de mi fe más profunda con la llegada de la Navidad el 25 de diciembre. Y aquí quiero destacar que el día de la Navidad es el 25, no el 24. Que hay una confusión. No sé por qué en Panamá, no sé, habría que estudiar un poquito más y ver por qué del 25 hemos pasado al 24. No sé, la razón yo la desconozco, pero eso no viene de hace 10 años, 20 años, desde que yo era niño. Yo recuerdo el 24 de la noche, 24 de la noche, 24 de la noche. Yo también, 24 de la sí, noche. pero eso no es así. Eso no es así. Toda la fiesta es el 24. Porque aquí en Panamá podemos celebrarlo así, pero cuando vamos a la liturgia, la misa la misa central es la del 25 en la mañana o en la tarde, como también las lecturas, los textos eucológicos del misal. La parte fuerte es el domingo en el día, no la vigilia. La vigilia es una celebración de preparación, pero el día de la Navidad es después del 24 y la en la misa noche. del Del 24 medianoche. de medianoche, exactamente. Quizás en un tiempo se le dio mucha importancia a la misa famosa de Gallo, que es una misa, porque la liturgia de la Navidad, nos vamos a adelantar un poquito a lo que vamos a hablar después en otro programa sobre la liturgia. La liturgia de la Navidad es la única liturgia
del año que tiene 4 misas distintas, con 4 lecturas distintas y con 4 textos eucológicos del misal distintos. Tenemos la misa vespertina, porque tú puedes celebrar misa de Navidad el 24 a las 6 de la tarde, pero no es la misa del día de la Navidad, es la misa de la preparación, la prefestiva, es la misa de la vigilia. Luego tenemos la misa de medianoche y el misal dice misa de medianoche. No dice misa de la víspera. La misa de la víspera es a las 6 de la tarde. La misa de medianoche es a medianoche, 12 de la noche. Digo, si un sacerdote la quiere celebrar a las 12 de la noche y debiera. Ideal. Eso es lo ideal, claro. Si hay un sacerdote que tiene 3 eucaristías esa noche, no se puede, obviamente. Claro, sí. Pero la liturgia, y eso no ha cambiado, no lo ha transformado ningún papa, la liturgia indica que la misa debe ser celebrada a medianoche. O sea, que los que Algunos celebrarlo a sacerdotes o medianoche. algunas personas dicen, pero no, vamos a celebrar temprano para que la gente vaya a comer. comer. Pero ¿quién ha dicho que es una celebración para que la gente coma? No, porque la familia se encuentra al día siguiente. No es una celebración de la familia, es una celebración Jesús. del nacimiento de Jesús. Pero aquí es donde viene esa influencia. Yo pienso que aquí hay una influencia muy marcada de los protestantes de Estados Unidos, por la cosa del canal y todas estas cosas. ¿Verdad? Sí. Porque para muchos no católicos, ellos van a un servicio, ahora van a un servicio de luces y todo, pero se habla mucho de la cena de la Navidad, la cena de la Navidad, la cena. En la Iglesia Católica eso no es tradición, al menos en Europa, de donde nosotros venimos, la Iglesia Católica, no existe esa tradición de cena de Navidad. Sí, el almuerzo de la Navidad, el día siguiente, pero eso es cena de Navidad en la noche. Yo voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo que comer hasta, como los romanos antiguos, hasta ya no poder más, porque es Navidad y tengo que llenarme el estómago y no voy a misa ese día. La misa debe ser a medianoche, pero aquí ha habido una influencia muy fuerte. Repito, pueden haber muchos que me están escuchando que piensan distinto a mí. Perfecto. Yo hablo de lo que yo he estudiado y de lo que manda el misal y de la tradición europea de donde nosotros venimos. O sea, la tradición cristiana, católica, y leamos la vida del Santo Cura de Ars, Santa Teresa de Ávila, los pastorcitos de Fátima, leamos la vida de los santos, porque yo lo leo, yo lo encuentro ahí. Por ejemplo, los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús dice, claro, íbamos a la misa de medianoche con un frío de 10, 15 grados bajo cero, y después de la misa se iban a acostar, y al día siguiente había un gran almuerzo. Como es la tradición todavía en Italia, y es la tradición en Croacia, y es la tradición en muchos de estos países antiguos, de tradición antigua de la Navidad. Acá se ha cambiado la cosa. No, la misa vamos a adelantarla a las 8 de la noche o a las 7 de la noche porque quiero ir a comer y a chupar. Porque es a chupar y a bailar. Entonces entra estas celebraciones neopaganas, ¿no? El ron, la cerveza, el baile, es la forma como yo celebro la Navidad y no en la iglesia adorando a Jesús. Porque lo ideal sería que adoremos a Jesús toda la noche. Repito, cada uno puede pensar lo que quiera. Esta es mi manera de pensar. Es mi manera de pensar. Siguiendo el ejemplo de los santos, en la época de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís hace una vigilia y crea el pesebre porque la noche de la Navidad decía para adorar a Jesús que nace. O sea, no estaban pensando que los santos se equivocaron. Pues. Los santos están equivocados y que algunos me decían que esa era otra época. Bueno, precisamente porque esta época está llena de paganismo por todas partes. El cristiano que está cuadrado con Jesús debiera ir a la iglesia a medianoche, si el sacerdote lo celebra a medianoche o a las 11 de la misa. Yo recuerdo cuando era niño, la misa de gallo era a las 11. Entonces los sacerdotes estuvieron equivocados. Pues. Pero el misal sigue diciendo misa de medianoche. Lo dice. Y no solamente dice misa de medianoche, dice misa de la aurora, 4 o 5 de la mañana.
Y San Juan Pablo II, mientras tenía salud, porque ya en los últimos años no, siempre celebró las 4 misas de Navidad. Siempre era una devoción de él personal. La misa a las 6 de la tarde o a las 5 de la preparación de la vigilia, la misa de medianoche, la misa de la aurora y la misa del día, que de las 4, la más importante es la misa del día, El obviamente. 25, claro que sí. Pero bueno. Sí, muchísimas. Yo me cuadro con San Juan Pablo II y esa es también una tradición personal, pues, que vamos a hacer ya. Muchas gracias, Padre. Creo que se nos ha ido un poquito el tiempo, así que vamos a profundizar un poquito más y vamos a un cambio y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, hablando mucho más sobre el Adviento. Padre, cuéntenos un poco más sobre el Adviento, pero sobre todo también hacer énfasis en que esta época, este tiempo de Navidad, sobre todo es una época mariana fuerte y de espera y con muchos signos, ¿no? Que Bueno, son importantes también. En el programa anterior hablábamos de que el Papa Pablo VI, en la exhortación apostólica postconciliar, es decir, a petición del concilio, Marialis Cultus, que es una exhortación apostólica postconciliar para la recta ordenación del culto a la Santísima Virgen María en la Iglesia, dice que el tiempo privilegiado dedicado a la Santísima Virgen María es el Adviento. Digo, somos católicos, ¿no? Seguimos nuestra Iglesia, seguimos lo que la Iglesia nos dice. Lo que el Papa nos dice. Eso también. mismo está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso mismo. El Adviento, tiempo dedicado a la Santísima Virgen María. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos este tiempo de esperanza? Porque el Adviento es un tiempo de esperanza, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y que saber de que estamos en este mundo de paso y que nos estamos preparando para reinar definitivamente con Cristo. Y se vive a través de la oración, del ayuno. Ya expliqué en el programa anterior que en el Concilio de Zaragoza y en las Galias se había estipulado en el origen del Adviento, en el siglo IV y ya desde el siglo III, que durante el Adviento se ayunaba 3 días a la semana y duraba 6 semanas el Adviento. Y creo que fue el Papa León Magno el que luego lo redujo a 4 para la liturgia de Roma. Ahora, la figura central del Adviento es la Virgen, porque estamos recordando los días y las semanas que María vivió antes del parto. Entonces, si estamos en Adviento, tenemos que recordar que la Virgen tenía una barriguita grande, ya 9 meses el niño Jesús allí, ya ella había sentido muchas veces las patadas, había sentido los golpes, porque es normal, y que a veces la desvelaba y sentía que el niño se movía. Es más, cuando la Virgen visita a su prima Santa Isabel, Juan el Bautista salta, ¿no? Por eso es que se recrea la imagen también de la Virgen de la Dulce Espera. A eso voy. Entonces, no es que, digo, se recrea, pero es una fiesta litúrgica que viene de España precisamente, y es una fiesta que se celebra 6 o 7 días antes del nacimiento de Cristo. Entonces, fíjate cómo son las cosas, que no solamente la liturgia de Adviento es una época mariana, toda ella una época mariana, un mes mariano, sino que en ese tiempo tenemos 5 fiestas dedicadas a la Santísima Virgen María, que son fiestas muy significativas y que están todas relacionadas con el Adviento. Primero, la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Y las apariciones de la Virgen en 1830, Sor Catalina Labouré, se dio propiamente en la víspera del Adviento en aquel año 1830.
Entonces, 30 de noviembre, la fiesta de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Yo soy la Inmaculada Concepción, le dice la Virgen a Bernardita, pero anteriormente a Sor Catalina Labouré le dio una jaculatoria: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Entonces, la Virgen está hablando de su concepción inmaculada y quiere que la medalla sea signo de ese privilegio que ella recibe. Entonces, 30 de noviembre. Luego viene el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción, porque si celebramos el 8 de septiembre, el nacimiento de María, 9 meses antes, nos da que el 8 de diciembre es el día de su concepción inmaculada, porque celebramos el nacimiento el 8 de septiembre. Entonces tenemos el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, Qué solemnidad. que en Panamá es el Día de las Madres. Es una fiesta hermosísima, porque también es el Día de la Madre de Dios entre nosotros. Porque María fue predestinada de toda la eternidad para ser la madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces tenemos Medalla Milagrosa, tenemos la Inmaculada Concepción y luego tenemos la Virgen de Loreto, que este año ya el Papa Francisco decretó que es una fiesta de carácter internacional de memoria, porque es la patrona de la aviación, de la aeronavegación, de los pilotos, de las azafatas, de todos los que viajan, de los ingenieros, de los aeropuertos. Entonces es interesante porque como hay tanto movimiento de aviones a nivel mundial, que la aviación tenga una patrona, la Virgen de Loreto. Vamos a hablar sobre el origen de esta devoción, de la Virgen de Loreto, que es una devoción muy antigua, ¿verdad?, que viene de Italia, de la ciudad de Loreto, donde, según la tradición, llega a la Santa Casa, donde la Virgen vivió con el niño Jesús y San José de Nazaret. Los cruzados trajeron unas 3 paredes, que esas paredes encajan perfectamente con la gruta de Nazaret, que está propiamente en Nazaret. Entonces tenemos la Virgen de Loreto, luego tenemos, y fíjate que la Virgen de Loreto es la Virgen de Nazaret. Sí, es la misma. Donde es el ángel, entonces ahí vemos que está vinculada con el Adviento. Luego tenemos la cuarta fiesta mariana, tenemos la Virgen de Guadalupe, que es patrona de la Filipina, que es patrona de todo el continente, de América, y es la Virgen encinta, porque la Virgen se apareció en Adviento, en México, en 1531, justo en el Adviento. Es una aparición de Adviento, y que la Virgen aparece encinta con ese cinto morado en el vientre, que era una señal de embarazo entre las indígenas en aquella época. Se ponían ese cinto, y quien veía a una mujer con el cinto morado sabía que estaba encinta y se le respetaba y tenía cierto honor, ¿no? Y la quinta, la Virgen de la Dulce Espera, la Virgen encinta, que se celebra, parece son 7 días antes del parto, decía el 25 de diciembre. La Virgen de la Dulce Espera es la Virgen que ya está próxima a dar a luz. Entonces hay toda una liturgia que se desarrolla, sobre todo en la Hispania, en relación a la Virgen de la Dulce Espera, que también se le conoce como la Virgen de la O, por 2 razones. Primero, por el vientre en forma de O, la Virgen de la O, ¿no?, el símbolo de la vocal O. Y también porque ya para ese entonces tenemos en la iglesia las antífonas O. Son antífonas muy bonitas que hacen un acróstico, todas las antífonas con la primera frase como comienza, que es para ensalzar la venida de Cristo, que la llave de David, la sabiduría encarnada, el Emmanuel. Son antífonas muy lindas que son propias. Dedicadas a la Virgen. Dedicadas a la Virgen y a Jesús del Magnificat. Qué hermosas esas antífonas. Muy interesante, Padre, eso que nos Entonces son 5 fiestas dedicadas a la Virgen María, que van a reforzar esta teología del Adviento, y en medio de todo esto también está la figura de San Nicolás. También. Que es el 6 de diciembre, que es santo de los niños.
Que habría que hablar de San Nicolás del verdadero, no del impostor anglosajón. Podríamos hablar en el próximo Nuevas Buenas de San Nicolás. ¿A Santa Claus algún día le trajo? San Nicolás y Santa Claus, porque Santa Claus se le llama al San Nicolás, pero en los países nórdicos de Europa. Entonces no es que estoy utilizando mal la expresión. Santa Claus. El problema es que cuando decimos esta frase ya la gente piensa en este personaje ficticio en el Polo Norte que nunca existió. Con troneo. No, trineo. No. Trineos. Padre, de la Virgen María podríamos hablar tanto del Adviento, ¿no? Hay que hablar, claro, porque es su tiempo. Sí, también tenemos un signo muy bonito en estas Buenas Nuevas de la corona, que nos acompaña también todo lo que usted nos está compartiendo de la Virgen. Sí. Podemos hablar de la corona, pero exacto. En otra ocasión, sí. ¿Cuál es el significado de la corona? Bueno, claro que sí. Vamos entonces en este Adviento, queridos amigos, a profundizar sobre estas advocaciones de la Santísima Virgen María y que son fiestas que también vienen, ¿no? Para entonces irnos preparando para el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, nos vemos en las próximas Buenas Nuevas para todos.